Muchísimas gracias. Yo les voy a hablar sobre cambio de uso de suelo, servicios ecosistémicos y bienestar. Quisiera empezar por recordarles a todos, es posible que todos sepan, pero se nos olvida que el suelo está vivo. Muchas veces pensamos en el suelo como la superficie en la que llevamos a cabo en donde podemos edificar cosas o donde podemos cultivar, pero muy pocas veces pensamos acerca de dónde viene el suelo, qué pasa en el suelo. El suelo es producto de procesos que tomaron miles de años en donde ciclos de lluvias, la insolación permitió que se vaya fracturando la roca y que vaya creciendo un poco de vegetación, y esto va generando los diferentes capas en el suelo, y cuando vemos un suelo ya bien desarrollado, maduro, que no hay en todos lados, hay lugares donde solo encontramos roca, pero hay lugares donde encontramos suelos muy maduros, tenemos suelos en donde hay toda una interacción entre la vegetación, el clima y la roca geológica que dio lugar al suelo y que da lugar a los diferentes horizontes en el suelo. El suelo está vivo y es todo un ecosistema en donde hay todo un ciclo de materia, energía y agua. Entonces, en el suelo tenemos las plantas, árboles, etcétera, y donde se deposita materia orgánica muerta, donde llegan todos los organismos cuando mueren, donde depositamos muchas veces nuestros restos de alimentos, nuestra basura, y bueno, por supuesto las plantas muertas. Y esto entonces da lugar a una serie de organismos que consumen esta materia orgánica muerta, que son los nemátodos, los gusanos, los hongos, las bacterias. Y entonces empieza a haber otro ciclo de organismos que rompen esta materia orgánica y que se van alimentando de ella, como amibas, flagelados, artrópodos, que a su vez consumen a estos y finalmente estos organismos los consumen. Entonces, un suelo sano es un suelo vivo, un suelo en donde todos estos organismos están presentes y podemos identificar una serie de atributos físicos, químicos y biológicos que constituyen un suelo sano. Desde el punto de vista físico, tiene que ver con su textura, su estructura, porosidad, aireación, infiltración, capacidad de retención de humedad, las características químicas que tienen que ver con su contenido mineral, su balance de nutrientes, pH, conductividad, y sus características biológicas, es decir, cuánta materia orgánica tiene, qué organismos están ahí y cómo se está procesando toda la materia muerta. Pero todas estas propiedades físicas, químicas y biológicas dependen realmente de la interacción de los organismos que habitan en el suelo. Y una estructura fundamental es la de los agregados. Los agregados se forman a través de la interacción de hongos y bacterias que interactúan con las raíces y con los gusanos para formar estos agregados del suelo que conocemos como el migajón y que son los que permiten la mayor parte de las funciones del suelo. ¿Perdón? Por favor, apaguen sus micrófonos, compañeros. Y esto determina la estructura del suelo en términos de su capacidad de aireación, porque gracias a estos agregados y el paso de los organismos más grandes, como los gusanos y los
coleópteros se hacen los canales que permiten la aireación, la retención o drenaje del agua que se retiene justo en estos agregados y la fertilidad, porque la fertilidad es un proceso, o sea, no es que hay o no hay nutrientes, sino que estos nutrientes se hacen disponibles gracias a la interacción entre las plantas, el agua y todos estos organismos. El suelo, además, digamos, enfocándonos más allá de un pedacito de suelo, sino el suelo visto a nivel regional, incluso global, el suelo cumple una serie de funciones fundamentales, ¿no? Al suelo, por supuesto que, bueno, si pensamos en el agua, pues llega el agua y se da la infiltración del agua y se da su paso a las aguas subterráneas, se da la descomposición de la materia orgánica que es transformada y que se hace disponible en otros lugares, se da la deposición de nutrientes que vienen de los volcanes o que vienen de todo lo que emitimos al quemar combustibles fósiles como el petróleo o el gas, y estos se van procesando y se van haciendo disponible a otros organismos. Entonces, el suelo no solo es fundamental para la producción agrícola en un lugar específico, sino que cumple una serie de funciones fundamentales mucho más allá del lugar específico en el que lo estamos viendo. Entonces, esto de las funciones del suelo lo podemos ver desde la perspectiva de los beneficios o servicios que brinda a la sociedad. Y quisiera simplemente plantear un par de definiciones muy básicas para que estemos en el mismo canal. Se habla de servicios ecosistémicos, que son los beneficios que obtenemos de los ecosistemas, de la naturaleza, de los seres vivos. En este caso nos vamos a enfocar en los servicios que nos brinda el suelo, o también se utiliza la terminología de las contribuciones de la naturaleza para las personas, que es un concepto un poco más amplio porque abarca contribuciones positivas y negativas, y que, de nuevo, abarca todas las funciones de la naturaleza. O sea, el suelo tiene componentes vivos, que son todos estos organismos, y tiene componentes no vivos, que es la roca, los limos, las arcillas, las arenas, todos los nutrientes. Y esta naturaleza o este ecosistema abarca todo esto más el agua, la energía que entra y sale, etc. Estas contribuciones de la naturaleza para las personas o servicios ecosistémicos se dividen en tres grandes tipos. Yo me voy a detener en el primer tipo, que es el de regulación de procesos ambientales. El suelo genera una cantidad increíble de beneficios contribuciones al bienestar, a la calidad de las personas, y muchos de ellos tienen que ver con de la regulación de procesos ambientales. Y me voy a detener en algunos de ellos. Por ejemplo, formación, protección y descontaminación de suelos y sedimentos. Bueno, este es probablemente el que tenemos más claro, pero creo que vale la pena repasarlo para tenerlo muy presente. Como les decía hace unos momentos, la fertilidad del suelo, es decir, la contribución del suelo a la producción agrícola, pecuaria o forestal, no es un estado, no es que voy y digo, el suelo está fértil o no está fértil en este momento. Puede ser que mis indicadores vayan en ese sentido, pero en realidad, para que este suelo sea fértil hoy y siga siendo fértil mañana, es importante mantener todo el ciclo de agua, nutrientes y todos los procesos y mantenimiento, digamos, de la estructura del suelo, del intercambio de nutrientes, de la retención del agua y de todos estos agregados que están en el suelo. Y disculpen que no siempre conseguí
las imágenes de la mejor calidad. Y además, no siempre conseguí imágenes en español, lo siento. El suelo, para poder cumplir sus funciones, pues debe mantener su estructura, sus características. Pero como ustedes saben, el suelo es muy frágil. El suelo está sujeto a erosión, a compactación, a pérdida de este suelo. Entonces, para que el suelo esté protegido ante su pérdida, ante la capacidad de ser erosionada por viento o agua, es muy importante la interacción del suelo con la vegetación, porque la vegetación lo que hace es que absorbe un poco de la energía de la gota cuando cae. Una gota cuando cae en un suelo desnudo es una gota que impacta muy fuerte, una gota que cae a través de la vegetación, es una gota que ya cae con mucho menos velocidad, con mucho menos energía y por lo tanto tiene la posibilidad de ser infiltrado en el suelo y no arrastra la gota. También al tener vegetación sobre el suelo, esto lo protege del escurrimiento. Cuando escurre el suelo, no se lleva, cuando escurre el agua, perdón, no se lleva todo el suelo. Esta vegetación también permite mantener la humedad relativa del suelo y por lo tanto su funcionamiento. Las raíces son indispensables para sostener el suelo y las interacciones entre las raíces y todos los microorganismos a través de los agregados son indispensables para que se mantenga el suelo. Los suelos pueden jugar un papel muy importante en retención de contaminantes, ya sea esto algunos nutrientes como el fósforo o algunos tóxicos, pero claro, tienen una capacidad finita de retener. Entonces, los métodos biológicos, digamos, de remediación del suelo a través de plantas, de hongos o de algas, microbios o animales, ¿no? Como los nemátodos, permiten justamente, por un lado, en un suelo sano, retener muchos nutrientes, pero en un suelo deteriorado es posible restaurar todas estas funciones, además de restaurarlas por medios físicos o químicos. El suelo hemos llegado a pensar que es un basurero con capacidades infinitas de procesar nuestros restos. Digamos, aquí les muestro un ejemplo de un relleno sanitario para poderlo contrastar en nuestras mentes con lo que siempre hacemos, simplemente echar la basura en un hueco y esperar que el suelo se encargue de todo. Pero en realidad el suelo tiene una capacidad finita de procesar la basura que les damos y de tener todos los, por ejemplo, todos los compuestos tóxicos que salen del suelo de los lixiviados. Si regresamos a esta gráfica, el suelo juega también un papel fundamental en la regulación de la cantidad, la ubicación y la temporalidad en la disponibilidad de agua dulce de buena calidad. Entonces, el suelo, pues es muy importante para asegurar la infiltración del agua subsuperficial o más profunda o incluso llegar al acuífero y entonces permitir la disponibilidad de agua, de un flujo basal de agua durante la temporada seca y de una recarga de acuíferos que puede ser utilizado, por ejemplo, en los pozos, ¿no? Entonces, los suelos también juegan un papel súper importante en retener sedimentos y nutrientes que de otra forma se nos van a las represas o las presas.
puesto que retienen todos estos sedimentos. O sea, el suelo, al no ser erosionado, pues no va a dar a estas presas. Y tal vez no nos hemos preguntado acerca de la relación entre el suelo y el clima. Muchos de ustedes saben que hoy en día tenemos un problema muy importante del cambio climático. Y que el cambio climático tiene uno de sus causantes fundamentales es que estamos liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Qué son estos gases de efecto invernadero? Son gases que al aumentar en su concentración en la atmósfera tienen un impacto en la regulación del clima. De hecho, contribuyen a que se caliente. Uno de estos gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono. El CO2, el dióxido de carbono, es este componente que las plantas absorben cuando van creciendo y que son liberadas a la atmósfera cuando mueren las plantas, cuando las quemamos o cuando quemamos combustibles fósiles. Nosotros cuando quemamos, utilizamos gasolina, petróleo o gas como fuente de energía, estamos en realidad quemando árboles que se acumularon en el subsuelo durante millones de años y que se convirtieron en petróleo o gas y que se están liberando a la atmósfera. Entonces, una parte muy importante de mitigar este cambio climático tiene que ver con almacenar carbono en el suelo. Entonces se ha hecho mucho énfasis sobre la cantidad de carbono que se almacena encima del suelo. Todas las plantas leñosas almacenan carbono, pero los suelos almacenan hasta un 50% del carbono que hay en el planeta, dependiendo de los ecosistemas. Los suelos juegan un papel fundamental en la regulación de riesgos y fenómenos extremos. Hoy en día, ante el COVID, estamos en un fenómeno extremo como es esta pandemia que viene de la falta de regulación de organismos, de una interacción entre los humanos los humanos y la fauna que dio lugar a esta pandemia. Pero también estamos hoy en día viviendo un tema muy importante que tiene que ver con la invasión de langostas, que incluso parece que podrían llegar ya a México, porque no se está regulando las poblaciones de organismos, que es que está abajo en el 10. Y el suelo juega un papel muy importante en regular muchas de estas plagas. Pero no se ha hecho mucho énfasis en los estudios sobre el papel específico del suelo en este sentido. Pero en términos de riesgos y fenómenos extremos, hoy en el que el suelo juega un papel fundamental, podemos pensar inmediatamente en los embates del cambio climático. Entonces, el suelo no solo regula el aumento del cambio climático, sino que regula también los impactos del cambio climático. El cambio climático, uno de sus eventos más claros es el aumento en la frecuencia, intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos, los huracanes. El suelo juega un papel fundamental en regulación de los impactos de los huracanes, puesto que regula la capacidad de infiltración del agua, regula la velocidad a la que el agua corre por las laderas y los ríos y por lo tanto regula los impactos de estos fenómenos hidrometeorológicos extremos. El suelo también nos puede brindar otro tipo de contribuciones de la naturaleza para las personas. El suelo puede ser fuente de energía. En muchos espacios rurales se utiliza
pedazos de suelo combinado con excremento de animales como fuente de energía. En el suelo puede haber fuente de alimentos derivado de organismos que viven en el suelo, específicamente los hongos comestibles. El suelo también nos brinda materiales importantes. Vendemos suelo como si fuera renovable. O sea, es importante que pensemos la tragedia. Cada kilo que vendemos de suelo, no nos damos cuenta los millones de años y los miles de organismos que contribuyeron a la formación de ese suelo. Y simplemente lo vendemos por unos cuantos pesos, que es el equivalente del tiempo que le tomó a la persona ir a colectar ese suelo y traerlo en un costal para su venta. Y el suelo además nos provee muchos recursos medicinales, bioquímicos y genéticos. Muchos de las medicinas y recursos para la industria, bioquímicos, etcétera, se encuentran en el suelo. Hay una tercera categoría de contribuciones de la naturaleza para las personas, que son las contribuciones no materiales, que tienen que ver con las contribuciones de posibilidad de aprendizaje e inspiración. Entonces, por ejemplo, las formaciones geológicas y sus impactos en los suelos nos permiten muchas oportunidades de aprendizaje. Incluso tenemos geoparques, claro, se enfocan más en la parte geológica, pero también en esta formación del suelo, nos permiten experiencias físicas y psicológicas. Probablemente han experimentado ustedes o sus amigos, familiares, experiencias asociadas a trabajar con el barro. ¿Y quién de niño, de niña no disfrutó de estar jugando con el suelo y llenarse de lodo? Pero también apoyo a identidades. Las características del suelo de una región son parte de la identidad. Y bueno, para esto simplemente pensemos en las novelas se me olvidó ahorita el nombre, pero digamos, de estos suelos desolados y todas estas imágenes, ¿no? De los suelos tan poco fértiles o suelos fértiles, cómo afectan nuestras identidades. Y hay una última categoría transversal de contribuciones de la naturaleza que tienen que ver con el mantenimiento de opciones. Se nos olvida que el suelo está lleno de organismos, de productos que a lo mejor hoy no tenemos claros que pueden ser importantes, pero que en un futuro cercano pueden ser particularmente importantes. Ok, entonces ahora sí vamos al tema fundamental de su ponencia, ¿no? El cambio de uso de suelo. ¿Cómo el cambio de uso de suelo afecta al suelo? Bueno, pues yo diría que el cambio de uso de suelo afecta todas y cada una de las contribuciones de la naturaleza para las personas que el suelo nos ofrece. El cambio de uso de suelo para uso agrícola lleva a compactación del suelo, lo que afecta su capacidad de infiltración y de retención de agua y afecta los ciclos que hay en el suelo. Nos lleva a suelos sin vida. Un suelo sin vida es un suelo que no funciona, que no tiene organismos, que no puede ofrecer todas estas funciones. Nos lleva a erosión. O sea, el cambio de uso del suelo hace que un suelo ya no esté protegido y sea arrastrado y se pierda, ¿no? Y empezamos a ver cárcavas cada vez más profundas y una mala regulación del agua y de los nutrientes en el suelo por cambio de uso del suelo lleva a salinización de suelos, pero también los impactos en el suelo en un sitio dado nos lleva a inundaciones en otros lugares y nos lleva a arrastre de sedimentos que causan el asolve de presas o de puertos o de un montón
otro tipo de infraestructuras. En una revisión reciente que hace el IPBES, que lo puse en alguna de las otras diapositivas, pero en esta, que es la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, hace una síntesis de cuál es el estado actual de las contribuciones de la naturaleza para las personas y cómo estos han cambiado en los últimos 50 años. Aquí no solo estamos hablando de contribuciones del suelo, sin embargo, les quise compartir esta diapositiva porque es un excelente resumen de cómo el cambio de uso del suelo, que es uno de los factores fundamentales del cambio en la naturaleza, junto con la extracción de recursos, el cambio climático y la contaminación, están provocando cambios fundamentales en una serie de contribuciones de la naturaleza. Ha habido cambios en la creación y mantenimiento de hábitats. Todos estos organismos que viven en el suelo, que son importantísimos para que funcione el suelo, pues están siendo afectados. Cambios en la polinización y dispersión de semillas. Esto no está directamente vinculado con el suelo, pero nos habla de muchos organismos. Calidad de aire. Vemos cómo en suelos depauperados sin vegetación hay problemas de calidad del aire. Ya hablamos de regulación de clima. Y ojo que aquí podemos ver en la columna del medio el nivel de impacto, en donde hacia abajo es negativo, más o menos negativo o nulo o incluso positivo. Y el color, entre más oscuro, está más fuerte la evidencia, más sólida la evidencia, evidencia inconclusa o poca evidencia. Ya hablamos de regulación de clima, que hay varios tipos de evidencia. Bueno, acidificación no viene al caso, pero ya hablamos de calidad y ubicación, distribución del agua. Calidad del agua también hablamos. Formación de suelos, también hay impactos importantes. Regulación de eventos extremos, ya hablamos. Hablamos un poco de los organismos y procesos biológicos que seguramente en el suelo están sucediendo muchos. Ya hablamos ahorita, pues, en el tema del COVID, claramente impactos en los vectores de las enfermedades y de la plaga de langostas, pero para el suelo no hay tantos datos duros. Energía, hablamos un poco, todos los recursos que vienen del suelo, materiales y recursos genéticos, e impactos negativos también en los no materiales, ¿no? Aprendizaje, inspiración, experiencias físicas y psicológicas, apoyo a identidades y definitivamente para el futuro nuestras opciones están reduciéndose. Creo que entró un micrófono. Muy bien. Entonces, el cambio de uso del suelo produce bienestar o malestar. Pues depende para quién. Y eso es muy importante que pensemos. Si nosotros manejamos la parte alta de una cuenca, esto afecta a la parte baja de una cuenca. Si el suelo se compacta en una parte, es posible que afecte al dueño de la parcela, pero los impactos en cuanto a infiltración, en cuanto a calidad de agua, afectan a la parte baja de la cuenca. Pero además, si pensamos cuestiones como regulación de clima, los usuarios van mucho más allá de la cuenca. Los usuarios son todo el país, todo el planeta. Por ejemplo, si pensamos cambios de uso del suelo en la parte alta de la cuenca y pensamos ya en la boca de los ríos, todo esto afecta. O sea, todos los efectos acumulados en una cuenca, desde la parte alta del río hasta su boca, afecta entonces la productividad y la cantidad de biomasa, el flujo de nutrientes y de contaminantes, la posibilidad que en la boca del río haya biodiversidad o no, o a lo largo de los ríos. Por supuesto, temas que ya hablamos de inundaciones afectando incluso oleaje y disponibilidad de otros materiales. Ok, entonces, con todo esto quisiera dar un paso atrás y pensar, ok, ustedes se dedican a la valoración del suelo.
Entonces, de toda esta plática que vimos, ¿qué principios básicos emergen cuando hacemos una valoración del suelo? Ay. Bueno, nada más recapitular. Mostramos que el suelo está vivo, que el suelo brinda múltiples beneficios o servicios, que el cambio de uso del suelo modifica estos beneficios y que hay diferentes actores, diferentes partes de la cuenca y diferentes procesos en el tiempo, diferentes tiempos que se ven beneficiados o afectados por el cambio de uso del suelo. Entonces, primer principio básico es que cuando valoramos un suelo, podemos decir, es que el suelo está bien o mal hoy. Sí, claro, pero en realidad el tema fundamental del suelo es su función, su funcionalidad, su capacidad de seguir manteniendo estas funciones hoy y en el futuro. Y entonces esta dinámica. Entonces, cuando nosotros valoramos un suelo, valoramos su fertilidad, pero también la capacidad de mantenimiento de la fertilidad. Si valoramos su capacidad de retención de agua, valoramos también su capacidad de mantener esta retención de agua en el tiempo. Si valoramos su capacidad de infiltración de agua, valoramos su capacidad de hacerlo en el tiempo. Si valoramos su capacidad de almacenar carbono, no solo es el almacén, sino es su capacidad de seguirlo almacenando. El segundo principio básico es que nosotros tendemos a valorar lo que vemos ahorita. Pero es importante pensar cuáles son los diferentes escenarios de manejo. Si nosotros cambiamos el uso del suelo y transformamos un suelo agrícola en un desarrollo industrial, en un desarrollo urbano, en un puerto, en una presa, es importante pensar entonces los costos y beneficios, las ganancias y pérdidas para el conjunto de contribuciones de la naturaleza para las personas, para cada uno de estos. Entonces, no solo es el valor del suelo hoy o del valor del suelo en su capacidad de transformarlo a un beneficio industrial, sino cómo esto va a redundar en costos y beneficios y compararlo con otros potenciales usos. Si yo no me fuera por la opción de transformar un complejo industrial, sino transformarlo en un relleno o en mantener su función agrícola agropecuaria o mantener el bosque. Otro principio básico es que para el suelo tenemos que pensar en impactos más allá del sitio que estamos valorando. Solemos pensar en el suelo, claro, mucho el suelo opera a escalas, la fertilidad, por ejemplo, etcétera, opera a escalas muy pequeñas y mucho de esto pensamos en el que es dueño de la parcela, cómo se ve beneficiado. Pero si nosotros pensamos en el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo en los flujos de nutrientes, es importante que pensemos en toda la cuenca y los otros usuarios que están fuera de la cuenca. Y entonces esto nos lleva a valorar costos y beneficios para diferentes actores. Si el dueño de una parcela decide transformar un bosque a un uso agropecuario o transformarlo a un uso urbano, industrial o un relleno sanitario, habrá costos y beneficios para el dueño de la parcela, sí, pero ese suelo brinda contribuciones de la naturaleza para las personas mucho más allá de la parcela. Por lo tanto, ¿cómo internalizamos en el valor del suelo los costos y beneficios de una decisión de manejo para los actores que están cuenca abajo, para los que se encuentran fuera incluso de esta cuenca, vinculados con todo el potencial de las contribuciones de la naturaleza para las personas que nos ofrecen estos suelos? En síntesis, el suelo sustenta nuestras vidas y las de nuestros hijos.
Entonces los invito a que cuando hagan una valoración del suelo, piensen más allá de la parcela misma, más allá de la apariencia física de la parcela, que piensen en toda la vida que hay en ese suelo, toda la vida que ese suelo sustenta, cerca y lejos de la parcela, pero también para las futuras generaciones. Y bueno, no sé si me fui muy rápido o no, porque no tengo, aquí se me olvidó no tengo una, creo que no me fui tan mal. No, bastante bien. Con esto terminaría la presentación. Ok, muchas gracias, doctora Patricia. Muy interesante su presentación.